10.000 euros por una videollamada de Zoom. ¿Fue una locura o tenía todo el sentido del mundo? Por ponerte un poco en contexto, el año pasado estaba un poco bloqueado en el sentido de que no sabía cuáles eran los siguientes pasos que tenía que seguir en mi negocio. Estaba en un momento en el que veía muchos frentes y realmente no sabía en qué me tenía que enfocar. Por lo tanto, como hago siempre, busqué ayuda y busqué a una persona que estaba en el punto al que yo quería llegar y le dije simplemente, oye, tengo esta situación, ¿crees que puedes echarme un cable para solucionarlo? Y mire, sin problema, podemos hacer un Zoom, son 10.000 euros por ese Zoom. Me dolió, no te voy a decir, oye, los pagué ahí más a gusto que dije, toma, pam, y ya está. Pero sabía que era un poco lo que me hacía falta para que tuviese sentido el hecho de poder seguir avanzando. Y ya te hago el spoiler desde el principio, en menos de un mes recuperamos la inversión, hicimos unos cambios que han sido maravillosos y estupendos, y entonces te voy a contar exactamente cómo ocurrió. Y para ello pasamos al iPad. Lo primero que hicimos fue un análisis de negocio y obviamente si no tienes información no sabes qué es lo que tienes que hacer y eso es lo primero que quiero que con lo que te quedes dentro de este vídeo. Es el hecho de que la información nos permite tomar decisiones mucho más inteligentes. Si no tenemos información, si no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo, tampoco podemos hacer muchas cosas. Entonces, en análisis de negocio, lo principal es saber qué objetivo tenemos, que obviamente, como en la gran mayoría de negocios, es aumentar esa facturación. Y el obstáculo principal que yo tenía a nivel personal era falta de claridad. No sabía exactamente cuáles eran los siguientes pasos que tenía que hacer o de todas las cosas que hacía, si tenía que enfocarme en algo, si tenía que eliminar otras y por lo tanto pasamos a analizar exactamente lo más importante que al final tiene cualquier negocio, que es el tema de atraer y de convertir. La atracción y la conversión es lo que necesita cualquier negocio y prácticamente cómo funciona en el 100% de los negocios. Atraes gente y le vendes cosas, lo que sea tu servicio o tu producto. Entonces, nosotros en atracción hasta el año pasado teníamos Instagram 2, quiere decir teníamos Instagram de la agencia e Instagram de Javier. Teníamos un grupo de Facebook, teníamos 2 canales de YouTube, teníamos 2 podcasts, hacíamos Facebook e Instagram Ads en las 2 cuentas también, hacíamos ads de YouTube solo en mi cuenta, teníamos Twitter de mi cuenta, LinkedIn y TikTok. LinkedIn y TikTok prácticamente no los cuento, pero para que tengas en cuenta que la atracción atraíamos público, atraíamos tráfico por medio de todos estos canales. Y en el apartado de conversión, el hecho de cómo cogíamos ese público y lo transformamos en clientes, en gente que nos pagase dinero, lo hacíamos por medio de secuencias de emails, es decir, pasaban pues por ejemplo, se descargaban algo y pasaban una secuencia de emails durante X tiempo en el cual a medida de diferentes pasos se le vendían cosas. Después webinars, que lo he hablado en vídeos anteriores, pero teníamos diferentes webinars también y anuncios y contenido ligado a que esas personas acabasen en esos webinars. Después teníamos landing pages para productos de ticket más bajo. Directamente llegaban a un sitio, leían una landing page y decidían si comprar o no. Después chat, es decir, ventas por chats, por mensajería y llamadas de teléfono, videollamadas de Zoom, llamadas de teléfono convencional y son como los diferentes tipos de conversión que teníamos. ¿Qué pasa con esto? Que mi problema principal era que todo era rentable. Y eso creo que es algo que a lo mejor no es muy común, pero a lo mejor te pasa. El hecho de decir, joder, es que gano dinero de todas las partes, es que las 2 cuentas de Instagram me dan dinero, el grupo de Facebook me da dinero, los canales de YouTube me dan dinero, más o menos, pero me dan dinero, los podcasts me dan dinero, todo realmente me daba dinero, excepto LinkedIn y TikTok, que ni los cuento, porque de ahí la verdad es que creo que nunca saqué nada. Entonces era como, joder, es que todo me funciona. Las secuencias de emails consiguen ventas, los webinars consiguen ventas, las landing pages consiguen ventas y los chats y las llamadas consiguen ventas. Entonces mi problema era, todo funciona. Entonces, ¿qué hago? En plan, ¿en qué me enfoco? ¿Qué potencio? Porque obviamente no puedo hacerlo todo a un nivel altísimo. Y tenía el problema ese de que todo era rentable. Pero él lo que me preguntó en esa llamada fue, vale, pero ¿cómo de rentable es cada cosa? Lo que no importa es solo si es rentable o no. El mundo no funciona a nivel binario, de decir o sí o no. Normalmente hay una escala de grises entre medios y es, vale, genial, es todo rentable, pero dentro de la rentabilidad, dentro de esa escala de grises, ¿cómo de rentable es cada cosa? Entonces, el paso que no había hecho anteriormente es cómo de rentable es cada uno de esos procesos. Y aquí fue cuando estuvimos hablando sobre el CPA, que era un concepto que conocía, pero que no había profundizado tanto en analizarlo dentro de mi negocio. Y el CPA es el Cost Per Acquisition, en inglés, Cost Per Acquisition, el coste por adquisición de un cliente. En castellano hay gente que dice CAC. Entonces es el hecho de saber cuánto cuesta un cliente. Y es algo que tienes que tener claro en tu negocio, el hecho de tener esa claridad y esa certeza de decir, oye, a mí conseguir un cliente me cuesta X, ya sea en tiempo o ya sea en dinero. Si me dices, oye, dedico 3 horas y en 3 horas de trabajo consigo un cliente, o oye, invierto 100 euros en
X cosa y a raíz de esos 100 euros me sale un cliente. Pero tenemos que tener muy claro cuál es el coste de adquisición de un cliente. Yo tenía más o menos una idea general a nivel global, pero no sabía en cada caso cuánto me costaba un cliente. No había hecho ese cálculo de decir, oye, pues me cuesta, por estos anuncios me cuesta X dinero, por este medio me cuesta este otro. Y fue algo que trabajamos en la llamada, el hecho de decir, vale, ahora que tenemos todos esos canales, todas esas formas de atracción y de conversión, ¿cuánto cuesta un cliente en cada caso? Y entonces fue cuando volvimos otra vez a la gráfica, y el tema con esto es que es muy fácil hacerlo con lo que son anuncios, porque obviamente como cuestan dinero, como esos anuncios pues tienen un coste aquí, básicamente lo ves fácil. Coges una campaña de Facebook Ads y dices, vale, genial, me han salido 5 clientes de esta campaña, me he gastado 500 euros, por lo tanto 100 euros cada cliente. Fácil. En el resto es un poco más complejo, pero tenemos que hacerlo. Aquí te pongo que tiempo no equivale a dinero, pero casi. Entonces, entiendo que no podemos asociar al hecho de decir, oye, el tipo de trabajo orgánico como puede ser Instagram, un grupo de Facebook, YouTube, no me cuesta dinero, pero sí que cuesta tiempo. Y aunque no sea una correlación exacta, que mucha gente piensa, no, el tiempo es igual a dinero, no, pero casi. Entonces sí que es algo que cuando lo hagas en tu caso, tienes que tener en cuenta y decir, vale, si yo valoro mi hora, la forma más fácil es valorar tu hora y decir, oye, mi hora de trabajo considero que vale 10 euros, por lo tanto, si en Instagram dedico 3 horas de trabajo para conseguir un cliente, son 30 euros de mi tiempo que estoy dedicando para conseguir ese cliente. ¿Tiene sentido por 30 euros un cliente? En algunos casos sí, en otros casos es una locura a nivel súper rentabilidad y en otros casos estás perdiendo dinero. Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas y valorar, oye, en cada caso, ¿cuánto me cuesta conseguir un cliente? Y cuando tenemos eso claro, el hecho de decir, realizo todas estas acciones, a lo mejor solo tienes un canal y solo utilizas YouTube, y entonces tienes que valorarlo y decir, oye, ¿me sale rentable o no me sale rentable? Pero lo normal es que muchas veces tenemos más de un canal, que es uno de los errores que comento muchas veces, y hay canales que son más rentables que otros. Entonces, después de realizar ese análisis, de ver, oye, en cada uno de ellos, cuánto me cuesta a nivel trabajo, a nivel esfuerzo, cada cliente, lo que haces es eliminas lo obvio, eso es lo primero, porque cuando hacemos esto nos damos cuenta de cosas muy obvias que hasta no haber tenido la información o los datos delante, no asumimos, ostras, no sé ni cómo narices estoy haciendo esto. Entonces lo primero cuando lo realices vas a ver cosas obvias, de decir, no tiene ningún sentido que haga esto, pum, lo eliminas. Después hay que priorizar lo positivo, es decir, todo lo que sea más positivo, tenga más sentido, lo priorizamos, le damos pues una prioridad más alta y por último potenciamos lo rentable, que es las cosas que hemos visto que tienen más sentido, cogemos y lo potenciamos. Entonces el gráfico anterior quedaría algo así. Lo primero es eliminar lo obvio. Entonces lo obvio para nosotros era TikTok, cero sentido, no conseguíamos nada de rentabilidad. Implicaba muy poquito trabajo, muy poquito tiempo, muy poquito dinero, pero cero rentabilidad, no salía nada, por lo tanto no tiene sentido dedicarle tiempo, tenía que eliminarlo. Lo mismo con LinkedIn. Twitter es algo que también estábamos dedicándole más tiempo y más esfuerzo que LinkedIn y TikTok. Había salido, no te voy a decir una rentabilidad porque era algo demasiado residual como para tenerlo en cuenta, por lo tanto fuera. Sí que es cierto que lo usamos para testear ciertas cosas, pero ya es algo que no forma parte de nuestra estrategia de atracción ni nada por el estilo. Después, lo mismo con el podcast, había uno de los podcasts que sí que tiene sentido dentro de nuestra estrategia, pero el otro no. Entonces uno de los podcasts se fue fuera. El grupo de Facebook se fue fuera. Demasiado tiempo para la poca rentabilidad que daba. Salían más clientes que en estos casos, pero a un coste a nivel de tiempo muy, muy, muy elevado que no tenía ningún sentido. Después, los anuncios de YouTube tampoco eran rentables en comparación con lo demás, no tenía sentido, es algo que espero que este año cambie, pero tampoco, fuera también. Canales de YouTube, uno de ellos no es muy rentable, pero como en el canal de la agencia lo único que hacemos es lo del podcast, pasarlo a YouTube, es cero esfuerzo, entonces no implica nada y alguna cosita había salido, entonces ahí sin más. Pero lo que vimos es que sobre todo lo más rentable dentro de nuestro modo de atracción eran los Instagrams. Y después que el presupuesto que estábamos invirtiendo en YouTube no tenía tanto sentido porque sí que era mucho más rentable los anuncios en Facebook y en Instagram. Por lo tanto, tenía sentido el presupuesto de lo que es YouTube pasarlo a anuncios de Facebook y de Instagram, que es la segunda parte. Eliminamos lo obvio primero y luego priorizamos lo positivo. ¿Tiene más sentido esto? Priorizamos lo positivo. Después también tiene mucho sentido eso, Instagram, por lo tanto, esforzarnos más en esa parte. Y en el apartado de conversión lo mismo. Secuencia de emails, cero rentabilidad en comparación con lo otro. Webinars, cero rentabilidad en comparación con lo otro. Landing pages, cero rentabilidad en comparación con los otros. ¿Cuáles son los otros dos que eran más rentables? Chat y llamadas.
mucho más rentable, con mucha diferencia respecto al otro. ¿Esto es automático, implica poco tiempo? Sí, pero aún así, contando el tiempo que requieren las chats y las llamadas, muchísimo más rentable en nuestro caso, por lo tanto tiene mucho más sentido priorizar esto respecto al otro. ¿Qué quiere decir priorizar? Que si los anuncios de YouTube o ahora los anuncios de Facebook e Instagram iban antes hacia todas estas cosas, ahora lo que hacemos es priorizar y en lugar de dirigir a todos los sitios, pues cogemos y priorizamos a estas dos partes, a chat y a llamadas. Antes en Instagram hacíamos llamadas a la acción hacia webinars, hacíamos llamadas a la acción hacia landings, hacíamos llamadas a la acción hacia secuencias de emails. Potenciamos lo que funciona y se va todo a chat y a llamadas. Y después resulta eso, el hecho de que ya no tienes que enfocarte en tantas cosas y sabes que lo que más funciona es esto y lo que más funciona es esto. Por lo tanto, si lo queremos potenciar, simplemente es añadir más esfuerzo sobre eso, más recursos sobre eso. Si aquí estábamos dedicándole, imagínate que, por hacerlo sencillo, pero estábamos dedicándole 5 horas y aquí dedicábamos 1 hora, aquí otra hora, aquí otra hora, aquí otra hora, aquí otra hora, oye, pues cogemos estas 5 horas y las añadimos aquí. Entonces, al final el esfuerzo deja de ser 5 y pasa a ser 10. Si era lo más rentable que teníamos hasta el momento y le duplicamos el esfuerzo, obviamente va a ser más rentable y puedes decir, hay un tope en los recursos que puedes dedicar a cada cosa. Sí, pero ya te digo que en 10 horas no está. Igual que puedes decir, oye, pero hay un tope en cuánto puedes invertir en Facebook, en Instagram Ads. Ya te digo que no estamos en el tope. Hay gente que se gasta 10, 15, 20.000 euros al día. No estamos ni locos cerca de esas cifras, por lo tanto se puede potenciar mucho más. Y lo mismo con esto, si estábamos invirtiendo X cantidad, si llegábamos a invertir algún mes 10.000 euros al mes, pues coger y decir, oye, lo que nos ahorramos ahora en YouTube, lo potenciamos y lo añadimos aquí. Y es lo que tiene sentido. Cuando estuvimos viendo todo esto y me comentó todo esto, para mí fue a nivel epifanía y puedes decir qué absurdo y qué estúpido, que es como muy obvio, pero muchas veces hasta que no tienes todos los datos delante y no realizas este tipo de trabajo, no lo ves hasta que no lo tienes, toda esa información delante como para tomar esas decisiones. Y decir, oye, tiene mucho más sentido hacer esto otro, hacer X cosas. Y lo que me llevó a entender todo esto es el hecho de que el negocio es psicología más matemáticas, que no tenemos que complicarlo. Si los números salen, lo lógico es seguir. Que esto es algo que para mí también fue muy importante, por el hecho de que al no tener tan controlado el coste por adquisición, habían ocasiones donde, por ejemplo, a lo mejor yo hacía un anuncio de Facebook o de Instagram Ads ligado a conseguir una llamada, y esa llamada me costaba a lo mejor 100 euros, a lo mejor me costaba 150 euros conseguir una llamada con un posible cliente. Y yo decía, Dios, es que sale caro, es que 150 euros por una llamada y tener 2, 3 llamadas al día, me estoy gastando mucha pasta en anuncios para conseguir llamadas. Pero después te das cuenta de que cierras un 30% de esas llamadas y que consigues un cliente y que si te han costado 100 euros las llamadas, pues son 300 euros. Pero si ese cliente vale 1.000 euros, estás consiguiendo un resultado positivo de 7.000, no, de 700. De 700 euros. Por lo tanto, interesa muchísimo. Si costasen 500 euros esas llamadas y consigues el cliente de 1.000, oye, estás teniendo un beneficio de 500 euros. Es un ROAS de 2, que está fantástico, que hay gente que funciona con un ROAS de 1,2 o de 1,5. Entonces un ROAS de 2 está estupendo. Y cuando te das cuenta de que los negocios es matemáticas, dices, oye, realmente tiene sentido potenciar todo esto. Y oye, estoy dedicándole tiempo y recursos a este canal que no tiene ningún sentido. Y a no ser que tengas una estrategia a largo plazo con eso o alguna estrategia cruzada al respecto, no tiene sentido centrarse en cosas que no estén resultando rentables. Entonces la psicología nos sirve para lo que es pues optimizar o pulir esos resultados que estamos consiguiendo, pero la matemática es lo que nos tiene que guiar en el hecho de esto tiene sentido o no tiene sentido. Y si los números salen, lo lógico es seguir y ya está. No hay que complicarse. Y esto fue algo que sí, que ha podido costar mucho dinero, sí, que me podía haber dicho cualquier persona, pero hasta que no te lo dice alguien en quien confías, no siempre es importante solo el mensaje, sino también el mensajero. Cuando te lo dice alguien en que confías, en alguien que es para ti importante y te lo presenta de manera gráfica bien puesta, dices, ostras, tiene todo el sentido del mundo. Y desde que hemos aplicado esto, pues sale todo mucho más rentable y sobre todo los recursos los colocamos exactamente donde hace falta. Y este tipo de cosas, que hablo eso pues con otros mentores y con otras personas y que ayudan a solucionar lo que hago en mi negocio, es algo que aplico también y que después dejo en Abriendo el Apetito, que es la newsletter que tengo. Tienes información aquí en la descripción para suscribirte si quieres. Y lo dicho, eso es todo por el vídeo de hoy. Quiero que le des like, quiero que te suscribas porque van a venir cosas muy potentes como esta. Y dame feedback en los comentarios. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente.